el origen de esta finca parece ser que yo la conozco a partir del 93, que es cuando realmente yo adquiero la finca. Pero anterior a esas fechas, esta finca se dedicaba al cultivo de forrajes, alfalfas, cereales, maíz, porque estaba dedicada y orientada al engorde de terneros. Y también tenía la raza brava, o sea que había toros bravos sueltos sobre la finca estaba vallada, la finca era más pequeña. Originariamente la finca a quien yo adquirí era mucho más pequeña, estaba en torno a las 100 hectáreas. Luego yo fui adquiriendo otras propiedades colindantes y la finca ya pues ahora mismo suma un total aproximadamente de 250 hectáreas. Cuando yo adquiero la finca en el 93, pues ya la finca estaba unos años abandonada. Entonces ya estaba en plan desértico, no había nada, ¿no? Aquí no había nada verde, todo era retamas, era bojas, estaba abandonada ya unos cuantos años. Entonces yo vi entendí que tenía muchas posibilidades porque el suelo es muy bueno y posibilidades porque tiene un gran pozo que le suministraba el agua. Entonces pues pensé en hacer una plantación de olivar, algo que, bueno, pues en este pueblo parecía que era como algo de locura, ¿no? Porque realmente no hay ninguna plantación de olivar. Existe el olivar tradicional que está entre parcelas, más bien delimitando parcelas y demás, pero no existía una gran superficie plantada de olivar. Pero bueno, yo vi que, como digo, la finca me parecía que tenía la posibilidad de, por el agua y por el buen suelo, de hacer una plantación y lógicamente, pues previa a una buena inversión, pues que algún día podía ser interesante. Cuando yo inicié esta plantación, la verdad es que no había ningunos modelos para copiar, porque el olivar tradicional, si nos vamos a Jaén, pues vemos que hay un olivar raro, que no hay calles, que no hay un marco uniforme, que lo mismo tiene un olivo con 5 pies, que otro con 3, que otro con 8, y además nunca pensando en una recolección mecanizada, sino algo siempre que tiene que ser con la mano del hombre. Pero yo en aquellos momentos pensé que había que hacer una plantación como cuando se hace una urbanización de un terreno, con unas calles, con unos viales, con unas zonas para poder trabajar con la maquinaria, y lógicamente yo inicié la andadura, diría que en Andalucía, con el olivar de un pie, y efectivamente hoy nos da la razón de que se puede mecanizar perfectamente, que ahorramos un coste que es el coste más importante del olivar, es la recolección, y en eso ahora mismo pues estamos satisfechos de haber diseñado ese sistema de plantación. Esta finca tenía la disponibilidad, que era para mí era el atractivo más importante que tenía, porque comprar una finca que es un desierto y que no tenga posibilidades de agua, pues no hubiera podido pensar en este proyecto de una plantación de olivar, u otra plantación de otro tipo de árboles o frutales o lo que hubiera sido. Pero claro, como digo, el incentivo, lo bueno de esta finca era el potencial de agua que tenía. Se podía pensar en muchas cosas. Bien, pues a partir de ahí diseñamos, porque aquí se regaba por aspersión, con unos riegos totalmente diferentes. Entonces, cuando yo empiezo a cultivar esta finca y a ponerla en producción y a ponerla en marcha, pues diseñamos un sistema totalmente diferente de riego. Lo que hacemos es meter el riego subterráneo a cada planta. Y ahora mismo pues vemos que se puede trabajar con toda la maquinaria, que puedes andar por donde quieras, que no veas una goma, que no hay... Porque la goma, cuando hay roedores, que hay conejos, que hay ratas, que te la van a romper, pero además es que te dificulta para que trabajes con un tractor, con una maquinaria, porque hay que labrar, porque hay que recoger ramas, porque hay que recolectar las aceitunas, y aquí no tenemos ese impedimento. Aquí todo el riego está subterráneo. Y el sistema de riego lo tenemos también todo centralizado, digamos que en 3 subsectores. Se riega todo por gravedad. Tenemos una finca, tenemos una balsa en el punto más alto de la finca, y a partir de ahí se riega en 3 subsectores, como digo, que pueden estar regando los 3 a la vez, perfectamente, porque el caudal de agua está diseñado para que se riegue toda la finca al mismo tiempo. Y todo eso lo tenemos, lógicamente, pues mediante un ordenador que dosifica tanto el agua como es un fertirriego lo que tenemos, dosifica los fertilizantes y al mismo tiempo el agua. La finca la tenemos en producción integrada. Como se sabe, hoy se lucha mucho por el medio ambiente y proteger, lógicamente, y tener la confianza y la seguridad de que el producto que se va a consumir, porque está libre de pesticidas y de otros productos que pueden ser tóxicos. Lógicamente, cualquier producto puede llevar restos de toxicidad a corto, medio o largo plazo. Nosotros pertenecemos a una API,
a una agrupación de producción integrada. Y nosotros, lógicamente, llevamos el seguimiento de los técnicos de la Junta de Andalucía. Nos dicen en cada momento si es necesario hacer un tratamiento y con qué. Es decir, que tenemos que someternos, lógicamente, a esas normas. Tenemos unos animales dentro de la finca que son los encargados de comerse las malas hierbas y al mismo tiempo abonar la tierra. Entonces, se puede comprobar de una manera total y bueno, pues se puede tocar que efectivamente que llevamos una producción más que integrada, sería como ecológica. Pero bueno, que es verdad que estos animales que tenemos son los que nos ayudan a conservar el medio ambiente y disponer y disfrutar de esa naturaleza como ellos también la disfrutan al mismo tiempo. Estamos tratando desde hace ya algunos años de no utilizar abonos químicos, sino que lo que utilizamos es el propio los subproductos de nuestra propia almazara. Entonces lo que hacemos es la hoja de la almazara, cuando se limpia al llegar allí entre la limpiadora y la rejilla y demás, lo que hacemos es añadirle también los subproductos después de molturar la aceituna, hacerle una mezcla, hacer un compost y luego lo venimos otra vez a depositar sobre la finca. Y aparte también los animales que tenemos que también van dosificando esa materia orgánica que tan necesaria es para la tierra. El tipo de aceituna que aquí implantamos en su momento es la variedad picual. La variedad picual hemos visto y hemos observado que es la variedad que predomina, es la autóctona del país desde hace muchos años. Entonces es una variedad que es muy resistente al frío. Aquí estamos en una zona muy fría y lógicamente casi todos los años tenemos heladas fuertes y tenemos nevadas, entonces hemos visto que esa variedad de aceituna es muy resistente. Aparte de eso, el manejo es muy bueno, para la mecanización es muy buena también, porque es menos dura que otras para desprenderse a la hora de la mecanización cuando se está haciendo la recolección. Luego hay otro tema también que hemos observado, que en cuanto a rendimientos, aunque se habla de otras variedades que parece ser que aparentemente dan más rendimiento y demás, no es cierto. La variedad picual es una de las que más rendimientos altos da. Además, prueba de ello que la zona de Jaén y demás predomina, pero por encima de cualquier otra variedad, es la autóctona de la zona de Jaén. Y aquí optamos por esa variedad y afortunadamente pues estamos satisfechos de los resultados que está dando. En esta finca la recolección solemos hacerla temprano, porque aquí lo que buscamos es siempre una calidad. Entonces buscamos el momento óptimo cuando vemos que la aceituna está en envero, que está cambiándose de color, que está poniéndose entre verde y madura, que es un color morado aproximadamente. Porque hay una antigua usanza de que en enero la oliva en el madero, porque parece ser que había unos rendimientos más altos y no sé qué, pero no es cierto. No es cierto y ahora mismo los laboratorios lo confirman, que la calidad sale cuando la recolección se hace temprano y la aceituna se moltura temprano. Entonces nosotros siempre empezamos a principios de noviembre. O sea que nosotros cuando finales de noviembre, mediados de diciembre, nosotros ya hemos terminado la recolección, cuando otros la empiezan. En la recolección nosotros lo que utilizamos es sistemas mecánicos. Entonces tenemos unas maquinarias tipo abanicos, se pueden llamar abanicos paraguas, incorporados con unos vibros, que la misma máquina coge el tronco, lo vibra y va cayendo sobre esos abanicos. Entonces, por lo tanto, la aceituna aquí no tiene contacto con el suelo. Es más que si alguna se desprende y cae al suelo, es que no la cogemos. Nosotros lo cogemos todo de arriba, todo lo que cae al abanico, todo es vuelo. Por lo tanto, obtenemos una calidad superior. Es decir, que del suelo nada. Aquí lo que cogemos es lo que cae al vibrar la máquina, es lo que cae sobre el abanico, es lo que cogemos. Es la flor innata del árbol. A partir de la plantación, de hacer, como he recordado antes, a partir del año 95-96, que yo inicié la plantación después de comprar la finca, pues 3-4 años más tarde vimos que lógicamente que la finca demandaba, el olivar demandaba una almazara, porque aquí en Serón tampoco la había, teníamos que desplazarnos o bien a Baza o bien al Bos, o sea que había que hacer un transporte que era innecesario y el valor añadido se podía quedar aquí en la propia finca. Se pensó en una almazara, digámosla, de lujo. Entonces lo que tenemos es una almazara que ahora mismo bueno, estamos haciendo producción integrada, pero que se puede producir ecológico porque es una almazara ecológica. Tenemos la facilidad de que tenemos la almazara en la propia finca, dentro de la propia finca. Por lo tanto, el transporte es 5 o 6 minutos lo que tardamos en llevar del olivar a la propia almazara y seguidamente va la molturación, o sea que la molturación va al día.
Una vez que llega la aceituna a la almazara, que como he dicho, el tiempo entre el olivar y la almazara hay un espacio de 5 minutos, pues lo que se hace es depositarla sobre unas torbas de recepción, que va cayendo por unas rejillas que ya va apartando un poco si va alguna rama más gruesa, y ya directamente va pasando a una limpiadora sopladora, que va separando toda la hoja y si algún tallo va o algún tipo de rama más o menos pequeña o más o menos grande. Esto lo va separando. Si es necesario, también tenemos una lavadora, si fuera necesario, en algunos casos lavar la aceituna también se podría hacer, porque tenemos una lavadora disponible, pero nosotros no la utilizamos, porque sería para casos extremos que la aceituna, bueno, pues que fuera mojada o se hubiera por alguna historia, pero que nosotros no la utilizamos porque todo lo que cogemos es de vuelo. Entonces, a ese mismo paso, esa misma cinta ya va llevando, de la limpiadora va llevando a una pesadora en continuo. Esa pesadora dispone de 2 senos, uno superior, otro inferior, el uno va depositando sobre el otro y eso pesa en continuo. La aceituna va pasando y hace una pesada y hace otra pesada y se va depositando, y de ahí directamente ya va a unas torbas de almacenamiento que tenemos, todo en acero inoxidable, todas las torbas y toda la recepción y todo el paso de la aceituna es en acero inoxidable, y a partir de ahí la depositamos en estas torbas de almacenamiento, que le llamamos almacenamiento, pero nosotros no almacenamos, porque nosotros directamente va pasando al molino. El segundo paso es morturarla, es triturarla, entonces pasa por un molino que aparentemente parece un molino de café, es un molino que tiene 80 caballos, pero da la sensación de que no es un molino de almazara, porque antes era la pieza grande, era un molino monstruo, las piedras y el piso que había además, y ahora mismo es una cosa poco significativa. De ahí va entrando a una batidora, ¿qué diría yo?, especie de una hormigonera, que no es una batidora que tiene 2 cuerpos, un cuerpo superior y un cuerpo inferior. El superior va entrando del molino y va depositando sobre el inferior, y siempre con unas sondas que se van ordenando cuando le falta y cuando le sobra. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Homogeneizar la masa se va moviendo mediante una aspa y se va poniendo más fluida la masa para que entre directamente al decánter. El decánter trabaja en posición horizontal. El decánter que nosotros tenemos es un decánter ecológico, que ya es de 2 fases. Antes estaba el famoso contaminante de los alperchines y demás, todo eso ya se eliminó con estos tipos de decánter. ¿Qué es lo que hace el decánter? Pues segregar el aceite por un lado, el agua por otro, y los restos de aceituna, los subproductos, que los va depositando a otras torbas directamente. Y desde ese paso del decánter nos va entrando a unas centrífugas verticales donde agua y aceite se mezclan para limpiar. Mediante esa centrifugación el aceite va subiendo hacia arriba y lo va depositando por un lado, y el agua va saliendo por abajo hacia unas balsas que tenemos para esos fines. Y el subproducto que antes comentaba, que es el hueso y es el pellejo, es el fango que desprende la aceituna, pues va cayendo a otras torbas independientes, donde hacemos ese subproducto que dedicamos a la finca una parte y el resto para biomasa, que es el hueso de la aceituna. Tiene un sabor suave, amargo, picante, porque es un aceite fuerte, denso, como digo, y además sabe a esa aceituna que está todavía en ese momento de embero, que está con un porcentaje de verde, y entonces sale un sabor fuerte pero muy agradable, que nos recuerda a la aceituna y el sabor auténtico del aceite. Nuestro aceite es más bien verde, un verdor. Vemos otros aceites más dorados, más amarillentos, más dorados, más fluidos, menos densos, y bueno, la acidez que estamos consiguiendo también es bajísima. Estamos en 0,1-0,2, o sea que tenemos una acidez que podemos competir con el mejor de los aceites. Estamos satisfechos, lo asociamos a la tierra, lo asociamos a la variedad, lo asociamos al clima, pero la verdad es que entendemos y estamos viendo que los resultados son excelentes. Lógicamente, pues estamos introduciendo cada día más, estamos llegando a muchos puntos, tenemos nuestra propia marca y la estamos comercializando, y tratamos de que, bueno, pues de esta manera, pues también ese valor añadido que le podemos dar que se quede también dentro de la misma finca, y que se quede todo el valor añadido que puede llevar el aceite desde la producción hasta la venta.
aquí tenemos un microclima que, además de que favorece el jamón, que es el potencial más importante de Serón, lógicamente también favorece a esta plantación de olivar, y lo hemos visto. El olivar necesita y precisa frío en su momento. Se ve y se sabe que en las zonas más templadas los árboles se vuelven muy vegetativos, pero no producen, y además la calidad del aceite tampoco es bueno. Entonces se ha observado que efectivamente el microclima que tenemos en Serón le favorece a esto, porque tenemos unas temperaturas bajas durante los meses de invierno, y luego durante los meses de verano tenemos unas temperaturas también que le favorecen, que son medias altas. Entonces estamos viendo que efectivamente que es una zona que es muy aparente y que se da muy bien el olivar.